Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Café Internacional. Mi nombre es Lautaro Murialdo y me acompaña, como siempre en este programa, el señor Emilio Ordóñez. ¿Cómo le va? Señor Murialdo, ¿cómo le va? Buenas tardes para todos, ¿cómo están? A los que estaban esperando a Santiago Toffoli, decirles que está de vacaciones. En un lugar indeterminado, pero podemos decirle que está en conexión profunda con sus ancestros. Ah, mire usted. Porque claro, es verdad. Es de la zona, él no. Su padre. Su padre, en realidad. Don Toffoli. Don Toffoli, es una figura mítica, Don Toffoli. Todos le prendemos cigarrillo y le pedimos deseos. Mira. Es de la zona por donde anda nuestro amigo, al cual le mandamos un saludo muy grande, deseamos que la pase bien. Está en contacto con nosotros, no ahora, no está en Zoom con nosotros, digo, está en conexión con nosotros permanente y nos ha deseado los buenos deseos para este programa y solo esperamos ser dignos, tener un papel digno en su ausencia. Pero sí. La semana que viene volverá a estar el señor Toffoli ya, Santiago, no Don Toffoli, que también claro. Es un señor, volverá a estar conduciendo Café Internacional y volverá a las sombras, a donde más le gusta estar el señor Murialdo. No sé si te veo, hicimos 3 programas con Lautaro. ¿3? Mira, ya un montón. Sí, hicimos, no me acuerdo el primero, pero el segundo hablamos de las elecciones de medio término en Brasil, elecciones estaduales en Brasil. Hubo uno que me mataste, Ordóñez, que me tiraste... creo que era un super domingo eleccionario en Europa, que era Polonia, Rumania y Hungría. Y alguno más había, sí, Portugal. Bien. Polonia, Rumania y Portugal. Sí, que hicimos un tercer bloque a lo loco. Yo voy a hacer un disclaimer, yo no vengo del mundo de las relaciones internacionales. Ya la verdad que por estar acá en este programa, creo que 4ª temporada, sí, señor. He aprendido bastante y tengo 2 grandes maestros, pero bueno, hay que estudiar cuando me toca cubrir este rol. Otro disclaimer, hay que estudiar siempre. Nosotros, digo, porque uno, claro. Porque uno viene acá y la tiene clara y habla de lo que quiere. No, hay que estudiar. Esto es estudio para todos, para usted y para nosotros. Bien, bueno, teníamos unos temas pensados, tuvimos que meter cambio de agenda porque ha habido novedades, ese va a ser nuestro primer tema. El gobierno israelí, o el ejército israelí, mejor dicho, decidió lanzar una serie de ataques contra Siria, que, atentos por ahí los distraídos, yo sé que nuestro público es atento, pero uno dice, bueno, Israel atacó, piensa en Irán, lo primero, ¿no? Como me pasó a mí, por lo menos. Y después dije, fue en Siria. Otra vez sopa, no. Se ve que... lo que hay que reconocer es el multitasking de... También atacó Líbano, en el mismo momento atacó Líbano también. Digo, Gaza, está bien que todo es regional y está sí, pero ahí, son muchos frentes, son muchos frentes, ¿no? En un momento complicado, lo vamos a hablar, en un momento se complica la coalición del gobierno israelí, en medio están estos ataques, o sea que no solo son los frentes externos, sino también hay un frente interno que tiene un poco más de margen, pero no deja de estar agitado. Ese será entonces el primer tema de nuestro café de hoy. Y después venimos al continente americano para hablar de la problemática entre, podemos decir, el presidente Trump y Brasil, o un duelo Trump-Lula, lo que lo queremos llamar. Problemática es amable, sí. Es un verdadero... sacudón a las relaciones bilaterales que llevan más de 200 años. Es un... A ver, para resumirlo, Donald Trump, continuando con su política de utilizar los aranceles como un arma para obtener réditos políticos a nivel internacional, estableció que desde el 1 de agosto Brasil pagará un arancel de 50% a las exportaciones brasileñas a Estados Unidos. Y esto ha generado un temblor importante en Brasil y la respuesta de Lula ha sido contundente en el sentido de reciprocar la medida con base a una ley a tales efectos. Si Trump plantea esta subida, nosotros haremos lo propio, lo cual ha tenido consecuencias tanto a nivel de las relaciones bilaterales como a nivel interno. Recordemos que en Brasil está principiando una campaña electoral que muy probablemente lo tenga Lula una vez más como candidato a la presidencia el año que viene. O sea que esto también juega ahí. O sea que son más, hay cosas más
hay otras variables más allá de la pelea política que en algún momento iba a venir entre Trump y Lula. Perfecto, ahí entonces han quedado presentados los dos Señor. temas. Era la presentación esta, ¿verdad? Sí, Bien, sí. perfecto. Fugiago, me di cuenta cuando estaba hablando de esto. Sí, a usted le gusta adelantar, ese es un defecto. No, yo no sé si es un defecto. Eso es un vicio de la profesión. Pero bueno. Prometo, porque está Toffoli haciendo esto. Toffoli tiene más claro el tema de no adelantar, de dejar en el misterio. Bien. Yo tengo que aprender eso. Bueno, prometo aprender. Todo se aprende, Sí, señor. doña, no pasa nada. ¿Sí le parece? Vámonos. Vamos al primer corte, ya pasada la presentación, y venimos con más Café Internacional. Volvemos, segundo bloque ya de Café Internacional, como comentábamos en el bloque anterior. Hoy nos desayunamos con la noticia de bombardeos en Siria y también el Líbano, pero me parece, vos me dirás mejor, Emilio, que han tenido un poco más de protagonismo los bombardeos en Siria debido a que hubo ataques, ahí estamos viendo algunas imágenes, hubo ataques a objetivos claves, se podría decir. Estamos hablando de que, por ejemplo, el Ministerio de Defensa sirio fue destruido directamente en un ataque que cobró 3 vidas por ahora y más de 30 heridos. Una situación que, como lo decíamos antes, Israel va abriendo muchos frentes de batalla, lo cual lo puede llevar a una complicación. Ahí vemos imágenes, ese es el Ministerio de Defensa sirio, que bueno, como se ve claramente, ha quedado destruido. También han atacado en el mismo, por estar en el mismo complejo, la sede del Estado Mayor Conjunto, o sea, un ataque directo al ejército sirio, a un Nobel ejército sirio, Nobel en el sentido que se está constituyendo recién luego de la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre, o sea que es un ataque que no está diseñado para reducir capacidades militares, sino para llevar un mensaje en realidad, ¿no? Pero bueno, vamos a no adelantar. Si algo no, está bien, de hecho iba a ir por ahí, digo, los 3 muertos confirmados son comandantes del ejército. No son civiles, no son en un estado sirio que, como vos explicabas recién, se encuentra bastante diezmado, porque recordemos, a comienzos de años cayó Bashar al-Assad. Sí. Sí. Tengo que hacer un curso de árabe para este programa. No, para nada, está bien. Está bien. Y bueno, se encuentra todo, recordemos, son países, todos los de la región, son países con distintas comunidades, distintas religiones y demás. Nunca es fácil la unión, si se quiere, de dichos países. Imagínense si esto recién arranca y encima ahora se encuentran en esta cruzada con bombardeos y demás. Sí, para empezar a ver un tema que es nuevísimo, que nos cambió el foco de la agenda de la producción en Café Internacional, íbamos a hablar de otra cosa, tal vez un poco más estructural en términos de lo que se está armando en el mundo, como el paraguas nuclear anglo-francés, un acuerdo cerrado la semana pasada. Esto un poco nos cambió los planes y, arriesgándonos un poco a analizar una noticia en curso, nos pusimos a ver qué implicaba este ataque de Israel al Líbano y sobre todo a Siria, sobre todo con el antecedente inmediato que fueron los ataques a Irán, ¿no? Y qué es lo que se establece. Me parece que Israel está jugando muy fuerte, una vez más, en un terreno mucho más debilitado. Irán es un país con otro nivel de peso geopolítico en la región, si bien disminuido por los ataques que Israel ha realizado a sus aliados en el llamado eje de la resistencia, estas milicias, Hezbollah, los hutíes de Yemen. Hamas hasta cierto punto, Hamas es un apoyo político, pero no depende específicamente de Irán. De hecho, son
pertenecen a las dos. Irán es chiita y Hamas es sunita, pero este ataque hacia Siria me parece que abre una nueva ventana y pone como eje central la realidad de un país en construcción, en reconstrucción tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Como decía Lautaro, es un país con diferentes comunidades, con algunas de ellas con diferentes, inclusive, creencias religiosas, o por lo menos vertientes distintas de una misma religión. Hay una comunidad kurda en el norte de Siria, hay una comunidad drusa, la más que es central a la hora de explicar este conflicto, en el suroeste de Siria, en particular en una provincia, en concreto la provincia de Sueida, que acoge al 3% de la población siria. En una comunidad drusa que en total, en 4 países en los cuales está asentada, que son Israel, Líbano, Siria y Jordania, son alrededor de 1 millón de personas. Es importante estos datos tenerlos en cuenta, porque están ocurriendo movimientos de alguna forma, han tenido repercusiones estos ataques en la comunidad siria allende las fronteras sirias, ¿no? En la comunidad regional de los drusos allende las fronteras sirias. Este ataque me parece que tiene que ver primero con una estrategia de remodelamiento de la región de Oriente Medio, ¿no? Con la continuidad de la paz a través de la fuerza, diría Donald Trump, en un proceso como ha sido el sirio, en el cual la caída de Bashar al-Assad no tuvo que ver Israel directamente, ni siquiera indirectamente. De hecho, Israel es un país estatucuista en cuanto a cómo entiende las relaciones con sus vecinos más próximos, generalmente hostiles, y en el cual propende a la doctrina del malo conocido, más que del bueno por conocer. Uno podría pensar que con el ascenso de Ahmad al-Sharaa, que es el presidente sirio, que es un ex, nadie sabe si es ex realmente, este es el misterio, ¿no? Pero tiene un pasado como yihadista, perteneció a la filial levantina de Medio Oriente, levantina de Al-Qaeda. O sea, tiene un pasado en el cual un poco sus relaciones con Estados Unidos, vis-a-vis unas fotos que ha tenido con Donald Trump, como que le han lavado un poco esa imagen, cambió su estética, cambió... Claro, pero a nivel orígenes se prevé que sea un líder más nacionalista, extremista, si se quiere. Me parece que tiene las tensiones que han habido en Siria entre el Nobel gobierno central y algunas comunidades, sobre todo en cuanto a represión, a presuntas desapariciones forzadas de miembros de otras comunidades, inclusive movimientos acciones de venganza en contra de la comunidad alawita, que es una variante del chiismo a la cual pertenecía la dinastía anterior gobernante, la dinastía al-Assad, que se encuentra sobre todo en la zona mediterránea, en la región de Latakia, cerca del norte de Siria. Vamos a buscar un mapita. Todo hacía pensar que, bueno, al-Sharaa tenía una visión de establecer la unidad nacional con la fuerza. Eso no está tan claro si eso va a suceder o está sucediendo al día de hoy. O sea, no está tan claro hasta qué punto al-Sharaa ha renunciado a sus preceptos anteriores. Es como que le han dado un pase, Donald Trump le ha dado una especie de pase, una oportunidad para establecer. De hecho, Estados Unidos revocó las sanciones en contra de Siria, por ejemplo. Y en este sentido, el ataque de Israel ante esta situación, me parece que lo primero que prevé es, primero, empezar a continuar el reordenamiento regional en términos que a Israel le convengan, primero el principal, y segundo, en la misma línea, condicionarlo a al-Sharaa. El presidente sirio ha hecho todo lo posible para no incomodar a Israel. No ha planteado un discurso anti-israelí, ha llamado, inclusive ha tenido un discurso que abría la puerta a inversiones occidentales, a inversiones norteamericanas, pidió la revocatoria de las sanciones, entonces fue lo que hizo Estados Unidos, no así la Unión Europea aún, tratando un poco de moverse en un terreno que le impida o que le evite
conflictos con el vecino más cercano y obviamente el más poderoso. Decíamos que Israel, Lautaro, decíamos que Israel no había tenido un involucramiento directo en lo que es el proceso de caída de Bashar al-Assad. Sí tuvo maniobras importantes en la poscaída de Bashar al-Assad, por ejemplo, acciones fulminantes de su fuerza aérea que destruyeron su armada, destruyeron sus capacidades aéreas y lo dejaron sin poder duro a la hora de evitando, habida cuenta del pasado, por decirlo amablemente, tumultuoso del nuevo presidente sirio, evitar un reuso de las capacidades militares heredadas. Entonces, a partir de aquí, la primera acción fue esta, la segunda acción fue por primera vez ocupar militarmente lo que se llama la zona desmilitarizada, valga la redundancia, que es la zona que está entre los Altos de Golán. Tenemos un mapa ahí, bueno, si querés que lo... para que sea un poquito más gráfico. Ahí tenemos el mapa del Medio Oriente. Siria en el medio, entre Irak e Israel. Exactamente. Y los Altos de Golán estarían en la punta derecha de Israel. En la frontera sur con Siria. Tal cual. Los Altos del Golán son un territorio ocupado por Israel en disputa justamente con el gobierno sirio. Hubo un alto el fuego en los años 70 que dejó en statu quo la cuestión de los Altos de Golán, pero Israel ocupa el área adyacente, inmediata, ¿no? Un poco para complementar estas maniobras de contención hacia este bueno por conocer, que para él es Ahmed al-Jarrah, que supo ser Abu al-Golani, que era su nombre de guerra cuando formaba parte del ejército del norte allá en Siria, cuando principiaba la resistencia contra Bashar al-Assad. Sí. Algunas dudas, algunos comentarios. Esto, como siempre digo, cuando estamos nosotros dos, yo por ahí hago más entrevistas para sacarme algunas dudas mientras estudio. Pero vos sos periodista. Sí. O sea que no sos un preguntador. También sos alguien que saca conclusiones inmediatas acerca de su reportaje. O sea que no es un reportaje hacia mí. Pero hay una estructura. Tampoco te pongas en un lugar donde no sé nada. Yo te coñezo. Salió el ministro de Defensa israelí a dar algunos fundamentos de por qué este bombardeo. Y habló de los ataques a esta minoría drusa que vos antes mencionaste, que es un 3% de la población. Así es. Y digo, como en esto de una persona que estudia un tema y analiza, empieza a sacar conclusiones, a mí desde afuera la sensación que me da es medio flojo de papeles los fundamentos, ¿no? Intrometerse, ¿no? O por lo menos para lo que es nuestra noción occidental. Es difícil de entender que un país intervenga en otro o ataque a otro por una porción mínima de la población de ese país que ataca, y parece más cuando estás prácticamente en guerra con otras dos naciones. Es, por lo menos para mí, es un poco difícil de asimilar que ese sea el fundamento. Para vos, ¿cuál es la razón por la que Israel, o cuáles son otras razones por las que Israel hace esta intervención? Israel ha manejado desde su fundación algo que se llama la teoría de la periferia, o sea, condicionar a los gobiernos musulmanes de la región con minorías no necesariamente afines a los gobiernos que se encuentran en estos países. Y sobre todo, no solo con minorías, sino con confesiones religiosas distintas, porque no es, por ejemplo, los drusos, me preguntaba fuera del aire, los drusos tienen una religión absolutamente distinta del resto de todo Medio Oriente, derivada del chiismo, de la vertiente chiita del islamismo. Pero ahora es muy sincrética, porque ha tomado
elementos del hinduismo, elementos obviamente del islamismo, del cristianismo, o sea, es otra cosa en todo derecho, es una religión muy secreta, muy hermética, son comunidades muy cerradas en cuanto al compartir su filosofía de vida y su religión, desestiman los matrimonios interreligiosos, Okay. y sus doctrinas no son conocidas tan solo por los miembros de las comunidades, ¿no? O sea que es muy, digamos, ¿no? Si uno es sirio, es casi muy difícil convertirse a... No hay conversión. O sea, no hay conversión. No es imposible. No Y tampoco hay una idea de evangelizar el... Se desestima dentro de la cosmogonía rusa, drusa, no está recomendada la evangelización, para decirlo de alguna manera. Si sos nuestro, sos nuestro, y si no, quedate afuera. Y dejá al otro en paz. Ok. Eso sería la cuestión. No trate de convertirlo, no es nuestra filosofía, no es nuestra tradición. Lo cual no responde todavía a la pregunta que hiciste. Solamente plantea el carácter distintivo de un pueblo que que no solo, como veníamos diciendo antes, tiene presencia regional, sino que se maneja, en el caso sirio, dentro de una lógica que un poco se acompasa a este estado medio lábil del Estado sirio en su etapa de reconstrucción post-Assad. Ahmed al-Sharaa ha intentado, y no lo está consiguiendo del todo en este momento, unificar Siria. Lo ha hecho ha tenido avances con los kurdos en el norte, pero por esto los kurdos renuncien alguna vez a la idea de un estado propio, otro pueblo sin estado con enorme presencia a nivel de Medio Oriente, en Turquía, en Siria, en Irán, en Irak, están muy distribuidos en la región, mucho más que, por caso, los drusos, ¿no? Pero me parece que detrás del argumento de la protección... quería terminar la idea. Hay una... En esta idea de tensiones entre el gobierno central de Damasco y las regiones de mayoría drusa, también hay mayoría drusa en un barrio del sur de Damasco, que también ha sido bombardeado, pero que ya no es tan representativo de la realidad étnica y religiosa de los drusos, simplemente tienen gran presencia allí. Pero me parece que aprovechando estos atisbos tal vez de independentismo por parte de la región drusa, o de cierta voluntad de autonomía en cuanto a llevar adelante sus asuntos, prefieren que sus cuerpos religiosos son muy clánicos, o sea, prefieren que los clanes y sus milicias defiendan su territorio en oposición a un gobierno central del cual en este momento recelan, y han recelado la gran mayoría de ellos durante el gobierno de Bashar al-Assad. Me da la sensación de que también sirven a los efectos de condicionar al gobierno sirio, ¿no? Bien, y controlar la periferia. Controlar la periferia, no solo la periferia territorial, sino mantener vínculos fuertes con aquellas minorías, la cristiana incluida, que puedan de alguna manera servir sirven como de contrapeso y de influencia de cara a un gobierno que por default estaría considerado como hostil hasta que se pruebe lo contrario. O sea, Israel no le ha dado el mismo visto bueno a al-Sharaa que sí le dio Trump. Esto está claro. En otro contexto, y sin meternos todavía en el segundo tema, no es tan distinto el tema arancelario de Estados Unidos con Brasil, en este caso, de controlar un poco el famoso patio trasero, ¿no? Es una... Bueno, no llega a ser el monroísmo en términos israelíes, no llega a ser una doctrina Monroe en términos israelíes, pero sí... Pero en algún punto hay similitudes. Hay similitudes en cuanto a cómo te manejas, porque a diferencia de Israel, que es un país que es joven y claro, está enclavado en una región donde vivían árabes anteriormente, y hay todo un debate en el cual tampoco vamos a entrar, pero digamos, Israel
ha vivido en estado de guerra permanente prácticamente desde su creación. Fundación. Y tiene una relación de diverso tipo con Estados Unidos de cara a Latinoamérica. Hay una doctrina, la doctrina Monroe es más una doctrina para establecer áreas de influencia continentales, y la teoría de la periferia es una teoría para contener gobiernos a nivel regional. Mantienen de alguna manera esta contención de la cual hablábamos. Y en el medio Estados Unidos. En el medio de Estados Unidos. En el medio de Estados Unidos, que una vez más se desayuna como nosotros, claramente, estamos en el mismo nivel de perplejidad que Marco Rubio, lo cual nos pone bien, ¿no? Porque, bueno, algo compartimos con el secretario Rubio. Por lo menos Marco, la sorpresa. como nosotros, se despertó y le dijeron: señor secretario, hay otro inconveniente, secretario. Adivinen quién bombardeó y a dónde. Entonces, digo, parecía, la Casa Blanca emitió un pedido de frenar, ¿no? Desescalar el conflicto, de buscar un alto al fuego. Porque de alguna manera Estados Unidos está empezando a verse arrastrado a un escenario que no le conviene, que no le interesa, porque si bien tampoco va a sacar las manos del plato, porque no va a dejar nunca sola a Israel, lo va a apoyar militarmente, lo va a apoyar políticamente en Naciones Unidas, es la relación más especial que uno puede concebir en términos de alianzas históricas. Lo cierto es que hoy por hoy... Pero tampoco te me bandes tanto. Pero el problema es que hoy por hoy Netanyahu, el primer ministro israelí, está empoderadísimo. Sí. Porque no encuentra, no hay a diferencia de otras etapas y de otros gobiernos de los Estados Unidos, con el de Biden por caso, o el de Obama por caso, que pudieron de alguna manera contener estos aprestos guerreristas de parte de Israel. Hoy por hoy Israel no solo no encuentra a nadie que se le oponga, no solo regionalmente, sino que encuentra a un gobierno estadounidense que también tiene problemas internos y que tiene una división enorme en su seno sobre cómo tratar el expediente Netanyahu en términos de esto de bandearse en cuanto a el remodelamiento de Medio Oriente. Por lo tanto, Estados Unidos hasta el momento se ha limitado a dos cuestiones: A llamar a la desescalada, y B, aparentemente habrían llegado a un acuerdo entre drusos, gobierno central sirio, y Estados Unidos, que sería anunciado esta noche. Estos acuerdos bien pueden convertirse en papel mojado mañana, porque es una dinámica que Estados Unidos no controla, a diferencia de la de Irán e Israel, que tienen una relación díscola, una vez más para ser amable, desde 1979, año en el cual vence la revolución islámica en Irán. Bueno, acá hay cuestiones que no están, que Estados Unidos no tiene control y prácticamente depende de la buena voluntad de Netanyahu de no seguir atacando. Totalmente. Y este es el gran problema hoy de Donald Trump de cara a Israel. No tiene un marco en el cual contener a Netanyahu, que, repito, y para seguir avanzando en lo que habíamos adelantado en el primer bloque, tiene problemas internos fuertes, una coalición de gobiernos que se le está deshilachando. Dos partidos, los más ortodoxos, los más ultras del judaísmo, han abandonado su coalición del gobierno: el Partido Unido, el Poder Unido el Partido Unido de la Torá y el Partido Shas, dos partidos ultraortodoxos que le cuestionan a Netanyahu sus vacilaciones en torno a la derogación de la excepción de la población ultraortodoxa, la que sigue las enseñanzas de la Torá al pie de la letra, la excepción de que este colectivo haga el servicio militar. No lo hace desde 1948, y ahora, antes eran una porción muy minoritaria de la población israelí, hoy han crecido exponencialmente, y en el marco de este multitasking militar, como vos lo llamás, faltan soldados y sobran rabinos. Entonces, esta es la discusión, hablando mal y pronto, que en Israel se está planteando, y que no sé si se va a llevar puesto al gobierno de Netanyahu. Primero, porque para que una renuncia tenga lugar se oficializa recién en 48 horas. Ahora viene el receso parlamentario en Israel, el receso de verano. Recién en octubre arranca los debates legislativos plenos, de alguna manera, y ahí
vamos a ver cómo se encuentra o sea, tiene un par de coalición. meses largos Netanyahu Para negociar. Y ya anunció Jazz, su dirigencia, que por más que se vaya del gobierno, que en el caso de un intento de moción de censura, no va a sacar los pies del plato tampoco y va a apoyar a Netanyahu porque están de acuerdo objetivamente con la ofensiva en Gaza, con la ofensiva en Líbano, con la ofensiva en Israel y con la ofensiva en Irán. O sea, es una cuestión de política muy interna la que los separa, pero la orientación de política exterior israelí de cara a estos países acompañan en un todo. O sea que lo que vemos en este punto es, repito, no solo una continuidad del remodelamiento de Medio Oriente, sino también, y para mencionarlo nomás, tal vez estas medidas de contención y de mostrar presencia que involucran una línea roja en torno a la comunidad drusa, bombardeos en el Líbano que contravienen los acuerdos de paz de noviembre del año pasado. Sí, por eso quiero aclararlo por si las dudas. Al mismo tiempo hubo bombardeos en el Líbano supuestamente a territorio de Hezbollah. Uh-huh. Con heridos, por lo menos por las últimas comunicaciones oficiales, alrededor de 10 heridos, sin muertos. Veremos con el paso del tiempo si eso... Un Hezbollah diezmado por los ataques del año pasado y este año, que ha perdido peso inclusive en el propio gobierno libanés, pero que tampoco están en una posición desdeñable en términos de poder causar algún tipo de conflicto al interior del Líbano. Por esto el gobierno libanés se mueve también en una línea muy liviana, muy ligera, muy delgada entre condenar los ataques de Israel al Líbano y antagonizarse con un actor importante políticamente como es Hezbollah. Así las cosas, también hay un poder regional en Lisa, en Siria, sí. Ahora vuelvo a Siria, y el más importante es Turquía, que fue un apoyo importantísimo monetario y militarmente para la resistencia a Bashar al-Assad y en particular para el actual presidente. Hoy por hoy me parece que Siria se está convirtiendo no tan lentamente en un escenario en el cual se disputan dos poderes que no se quieren. Alguna vez se han necesitado, han retomado relaciones diplomáticas hasta hace muy poco tiempo, pero Netanyahu y Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, son cualquier cosa menos amigos hoy por hoy. Claro. Entonces, Siria se convierte de alguna manera también en esta lucha por cómo ser, y en el medio también hay una gran inversión de plata de parte de Arabia Saudita, ayuda monetaria por parte de Qatar, entran todos al juego, y en este juego también Israel pone su parte y dicen, a ver, mi problema en este momento son los turcos. O sea, también es un poco tratar de contrapesar la creciente influencia de Turquía, planteando a Siria como un escenario de disputa regional en un estado que hoy está, vamos a ver cómo se reconstituye después de diciembre, pero claramente me parece que son varios factores y varias líneas de análisis las que se pueden hacer de este ataque muy reciente. Habrá que ver qué es lo que depara el futuro y sobre todo qué es lo que se ha pactado, lo que Trump dice haber pactado. Trump va a esperar la foto, va a hacer sus gestos grandilocuentes, va a buscar el Nobel de la Paz. Algunos ¿quién fue Netanyahu quien lo nominó, o que dijo que debería ganarlo, sí señor, a Donald Trump. O sea que vamos a ver vamos a ver de qué se trata el esquema de paz que ha pergeñado para una región muy convulsa en reconstrucción y sobre todo muy volátil. Y no hablo solo de Siria, sino también de Medio Oriente, porque esto también escala un poco las tensiones en un Medio Oriente a la cual no le han faltado tensiones a lo largo del año. Y así, después de este gran análisis del señor Emilio Ordóñez, si les parece, hacemos un cortecito. Hagamos. Y ya venimos con más Café Internacional.
Volvemos, tercer bloque ya de Café Internacional. Hemos pasado por Medio Oriente, lo mencionamos a Trump, lo vamos a volver a mencionar ahora. Así es. ¿Cómo le está pasando, Emilio Ordóñez? Bien. Yo no me olvido de eso. Las tradiciones deben respetarse. Por favor. Por ejemplo, yo voy a decir en el tercer bloque, claramente lo que dice Santiago cuando usted arriba a esta mesa. Okay. Porque las cosas hay que mantener las regularidades. Sí, por más que uno de nuestros integrantes no se encuentre allí. Cuando yo no estuve, en alguna ocasión, Santiago te preguntaba, ¿y cómo la estás pasando? Sí, y claro, porque si no... Como que no es café internacional, no es café como internacional. es otra cosa. Es cortado internacional, es latte internacional, pero no es café internacional. Lo mencionábamos a Trump, que voy a hacer una pequeña cuestión que vi hoy. A ver. Terminó el Mundial de Clubes en su Estados Unidos. Sorpresa, Sorpresa, ganó el Chelsea ante el PSG. un baile. La noticia fue, eso lo vimos todos, que el presidente decidió quedarse en la celebración del equipo inglés, algo que no suele ocurrir, ¿no? En general se entregan las medallas, se entrega la copa y los dirigentes, ya sean del país organizador o de la FIFA, medio que se corren del cuadro de cámara y los jugadores festejan. No sucedió. No sucedió con Donald Trump, pero lo que más me llamó la atención, está filmado. O sea, ahora siempre está la duda de si no es IA y esto y lo otro, pero yo la imagen que vi es muy fidedigna. Donald se manoteó una medalla de campeón. Y se la llevó. Y se la llevó. Hace así, la enrolla, vieron que tienen la correíta para ponértela en el cuello. Sí. La enrolla, saco, ping. Nos vimos. Bueno, Bien. el que puede, ¿eh? Qué grande. Y hay un jugador del Chelsea que se no quedó tiene sin medalla. medalla. Bueno, Infantino se la hace de vuelta, la encarga. Si algo no le falta a la FIFA es dinero, contante y sonante. Pero bueno, eso es poder. Pero me parece, eso es poder. Esa es la forma de Donald de plantear. Yo si quiero me quedo acá parado. Si quiero te llevo una medalla, yo sí quiero. Él se maneja, vos lo ves en las conferencias internacionales, abriéndose paso en pellones y te da la mano y te lleva. Y hay algunos que le hace fuerza. Emmanuel Macron le hizo fuerza. Xi Jinping se dejó, pero lo miraba con ese gesto hierático que tiene el presidente chino, que claramente uno no sabe qué es lo que está pensando en ese momento. Nunca, jamás. Pero claramente lo miraba como yo sé que estás haciendo, ¿no? Yo sé qué estás haciendo. Bueno, hubo medio como una tensión entre los jugadores de Chelsea. El capitán, al levantar la copa, lo mira un par de veces al costado como diciendo, ¿la levanto o no? Correte, porque claro, no es para vos esto. Y yo le admiro, en algún punto le admiro su cara de, no sé qué está pasando, yo me quedo acá. Claro. Enzo Fernández riéndose ahí. Donald Trump ha construido su carrera política en base al show, no solo claro, a su pasado como magnate de los bienes raíces. Donald Trump entiende las reglas del show business, las entiende totalmente. Ha llegado 2 veces a la presidencia, pudo haber llegado 3, él dice que 3. Pudo haber llegado 3 veces a la presidencia en base a mantenerse siempre en el centro de la imagen, tanto fuera de la presidencia como dentro de ella. De hecho, lo hemos hablado muchas veces en este programa, ha utilizado sus continuas visitas a los tribunales por las diversas causas con las cuales hoy está no exonerado, pero sus causas están por lo menos suspendidas, están en stand-by, las ha usado para mantener la centralidad, para seguir llevando adelante su mensaje político y para mantenerse en el centro de la palestra. Bueno, esto es lo que hace cuando, por ejemplo, el otro día contabas vos mismo en la última columna, cuando estuvo con el plantel de la Juventus haciendo proclamas políticas totalmente ajenas a los jugadores. Pero es parte de mantenerse en el centro, no importa cómo, no importa con qué, y siempre cualquier cosa que Trump haga es tan grande como nunca hayan visto, que es la frase cabecera de toda la ideografía trumpista. Así que sí, es perfectamente entendible. Sí. ¿Dónde colocó sus edificios en Nueva York? Todo tiene que ver con, así es, con eso. tal cual.
Bueno, ahora sí, pasamos al segundo tema. Sí. Obviamente el presidente Donald Trump está relacionado con la cuestión. Hace unos días emitió una carta dirigida al presidente Lula directamente, diciendo que va a poner un arancel para las exportaciones brasileñas del 50%, ¿no? A esto hubo respuestas de Lula. Habló obviamente de la ley de reciprocidad económica de Brasil, que significa básicamente que si vos me cobras el 50, yo te voy a cobrar el 50. Y de ser así, Donald Trump dijo que aumentaría otro 50%, lo cual ya... Digo, una técnica que también vino utilizando a principio de su gestión, de su segunda gestión, ¿no? Sí. De esta última gestión, con China y con la Unión Europea en su momento también. Pero bueno, ahora el apuntado es Brasil. Así es. La otra cuestión que se desliza es que una de las cuestiones que Trump, en esta cuestión también de claramente él ser el eje, dice, bueno, esto se podría evitar si se termina la persecución política de Jair Bolsonaro, ¿no? Recordamos que Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, en estos momentos se encuentra dentro de una investigación con lo que tiene que ver con el día de la asunción de Lula y la irrupción o un intento de golpe de Estado a la flamante presidencia de Lula. La invasión a la explanada de los tres poderes. Exactamente. Algo muy similar a lo que enfrentó Trump cuando... no lo enfrentó, lo promovió. Lo promovió cuando fanáticos de él irrumpieron en el Congreso, ¿no? Así es, cuando Congreso. estaba en la confirmación congresal de la victoria de Biden. El procedimiento de confirmación de la victoria de Biden. Entró el muchacho ese con un casco parecido al de Jamiroquai. Sí, una piel de zorro. Claro, muchos han sido perdonados por... O sea, y ahí vamos viendo los paralelismos, ¿no? Que cada vez son más en Estados Unidos y en el resto de la región, podemos decir. No sé. Sí. Veremos qué pasa acá dentro de 2 años. Ese es otro tema, claro. Porque yo la veo posible, Ajá. ¿no? Pues una posibilidad. Falta muchísimo. Y más en términos de política argentina. Falta primero hay que ver si termina el mandato. Falta. Pero bueno, paralelismos, ¿no? Sí. Y se mete la cuestión Bolsonaro en una cuestión que a priori uno dice, este es un problema arancelario, no tiene mucho que ver con disputas electorales y políticas de Brasil. Pero la carta de Trump hace entender claramente que también la cuestión va por ahí. Esta medida que toma con Brasil también forma parte de una medida un poco más grande que, o por lo menos de una batería de medidas arancelarias que involucra países como Irak, como Libia, entre otros, pero esto implicaba un aumento del 10%. El de Brasil es el que en esta batería de países... Claro, está el BRICS también involucrado. Tal cual, ese es otro tema. Brasil fue el país que más porcentaje está sufriendo y por esta medida. Recordamos, no están en vigencia, el 1 de agosto entrarían en vigencia, ¿no? Algunas cuestiones que tienen que ver con esto. Efectivamente, Jair Bolsonaro está posicionado como argumento y fundante de esta medida de Donald Trump, hablando de que Bolsonaro está primero en las encuestas, hay una persecución política contra el expresidente y que mantendrán de alguna manera Trump mantendrá la vigilancia sobre el proceso político brasileño en una injerencia en los asuntos internos de un Estado bastante impropia en términos de etiqueta internacional, pero sobre todo pensando en que Brasil y Estados Unidos, lo decíamos al principio, disfrutan de una relación de reconocimiento de sus estatus de potencia regional y potencia mundial, lo han convertido, no sé si en aliados, pero sí en interlocutores a un nivel de
igualdad y reciprocidad como prácticamente no hay en Latinoamérica. Y Donald Trump con esta medida lo que viene es a romper un poco ese estatus de cierta reciprocidad. Por eso no pocos analistas creen que independientemente de si de aquí el 1 de agosto se resuelve el tema comercial, el tema puramente arancelario, las relaciones de confianza entre ambos países van a quedar dañadas al mediano plazo. Recién en estos últimos años, hace 2 años, se resolvió aquel espionaje por parte de Estados Unidos al teléfono de Dilma Rousseff en cuanto a las reservas petrolíferas del Presal, Mirá. las que están en adyacentes a las costas. Eso fue brasileñas. 2012, 2013. 2013. Recién ahora hubo una especie de borrón y cuenta nueva y un restablecimiento de las relaciones con las diferentes gobiernos y comunidades de inteligencia. Esto apunta a que pasará mucho tiempo hasta que haya una relación de confianza. Porque ¿qué pasa? Donald Trump te pone aranceles, te corre la pelota, te corre los plazos, te dice, bueno, te los bajo al 20 y después no cumpliste acabadamente con lo que vos pactaste, te lo subo al 50. No hay manera de mantener las relaciones internacionales son básicamente no solo relaciones de poder y también relaciones de cooperación, sino que se establecen en base a un principio de regularidad para mantener confianza entre países. Obviamente. Bueno, esto con Trump... Como en casi cualquier relación. Como en casi cualquier recíproca. relación, claro, tal cual. Y, digamos, si yo de pronto a ver, si yo le pego en este momento, y probablemente él me la devuelva porque él es ex-rugbyer y me haga más daño, No. bueno, termina o vemos qué pasa con la amistad, qué sé yo. Sin querer, no soy muy amigo de parangonar personas con Estado, pero claramente pasa un tiempo que hasta que haya un borrón y cuenta nueva. La confianza se resiente. Cuando tenés millones de dólares de por medio, hay una cuestión de confianza importante a resolver. Y habíamos empezado hablando de Bolsonaro, ¿no? Para mí Bolsonaro es parte de la pelea económica, también es un poco la pelea política. Es una intromisión directa de Donald Trump en el proceso preelectoral, muy preelectoral brasileño. Recién hubo, el día pasado se eligió un nuevo presidente del PT, que es Edinho Silva, que anunció con bombos y platillos la candidatura de Lula para el año que viene. Un Lula que venía medio remiso a posicionarse como candidato. Lula reconoce un problema que tienen en general las izquierdas de nuestra región, la falta de referentes sucesores de grandes procesos económicos. Lo pasamos aquí en Argentina, está ocurriendo en Bolivia, está ocurriendo en Brasil. México tal vez sea el único país que lo haya resuelto de una forma no solo satisfactoria, sino también competitiva. No significa que no haya internas al interior de Morena. Pero de Manuel López Obrador se pasó a Claudia Sheinbaum y son dos figuras, como decís vos, que pueden disputar poder dentro del partido. Claramente. Y ha habido, por ejemplo, el secretario de Relaciones Económicas, Marcelo Ebrard, fue quien le disputó la interna Sheinbaum. Y sin embargo, hoy por hoy, esa corriente de Morena tiene su cuota de poder al interior del gobierno. O sea, han podido resolver estas internas en México. En Brasil tenemos el problema no que hay internas, sino que no parece haber sucesores potables de Lula. Entonces, sí, recordemos, ¿no? Cuando Lula va preso, daba la sensación de que ganaba la elección, no se puede presentar por una decisión de la justicia. Él dice, bueno, mi candidato es Fernando Haddad y no gana. No puede transferir esa intención de voto a su delfín. Es tal cual, así es, tal cual. Haddad siempre es presidenciable, pero Lula no tiene la mano en el hombro que te hace, que te convierte en un candidato y te traslada su poder político ni su masa de votantes. Así las cosas, Lautaro, tenemos un problema de injerencia electoral, tenemos un problema de pugna política entre dos proyectos políticos opuestos por el vértice, un Lula con un alto perfil internacional, como lo demostró en la última reunión de los BRICS, en la cual junto con Narendra Modi, el primer ministro indio, se pudo mostrar en la faceta que más le gusta, como un líder global, como un líder sobre todo del sur global, junto a Modi,
ni Putin ni Xi Jinping habían ido. Putin porque le pesa la orden del Tribunal de la Haya, de la Corte Penal Internacional, en términos de la acusación por el presunto secuestro de chicos ucranianos llevados a Rusia, y Xi Jinping porque prefiere la agenda interna, no necesita esto, está, pero o habrá tenido otras cuestiones, pero no fue, y Lula tuvo la palestra para él, y volvió a atacar a cuestiones que son nodales para Trump: la primacía del dólar y sobre todo la crítica a esta inconsistencia en la estrategia, o aparente inconsistencia en la estrategia económica, que todo se resuelve a golpe de aranceles, haciendo pedazos regularidades que el comercio mundial necesita para progresar, sobre todo después de lo que fue la pandemia, en cuanto a la construcción de cadenas de valor y precios de productos y demás. Pero sobre todo el tema de la desdolarización es algo que a Trump, no sé si le quita el sueño, pero le comienza a preocuparle. Anunció aranceles adicionales del 100% a países que comulguen con estas ideas del BRICS. O sea, en inglés es el weaponizing, convertir a un arma económica en un arma en una estrategia económica de protección de sectores económicos como son los aranceles, en un arma política de cara hacia el mundo. Si quiere de apriete, ¿no? Es como literalmente... No, es un apriete. Y después te desaprieto. Y después, por ejemplo, ahora Trump anunció un 30% de aranceles a México porque... ¿Por qué? Porque no cumplió acabadamente con cortar el flujo de fentanilo en la frontera. O sea, volvemos una vez más a la calecita de volver a negociar con México, y anunció el 100% de aranceles a Rusia si de aquí a 60 días no encuentra una solución, o no se aviene una solución negociada con Ucrania. No tiene una relación muy baja económicamente. ¿No lo puede dejar aislado? Ese riesgo. Se entiende que es uno de los países centrales del mundo y demás, pero digo, si uno ataca al vecino que es México, ataca a la otra potencia del sur que es Brasil, ataca al resto de Occidente y demás, y con estos métodos de te aumento el 100, no, bueno, arreglamos el 30, resulta que después vos no cumpliste en esto, entonces volvemos al 100. Una de las grandes inquietudes es... ¿qué tan efectivo esto es para Trump en la hora de reposicionar a Estados Unidos en un lugar que ya no tiene, o que no lo tiene solo? Está claro, y lo hemos hablado también cuando hablamos de Irán en su momento, que Estados Unidos ya no es quien era hace 15 años, que podía dictar solo las reglas, no solo del comercio, sino también de los procesos políticos en curso. Eso hoy no lo puede hacer. En un momento en el cual está detrás en materia industrial, muy detrás de materia tecnológica e inteligencia artificial con China. Por esto la guerra con China, lo único que le está faltando ahora es el estadio militar, porque ya hay una guerra industrial, ya hay una guerra comercial y ya hay una guerra tecnológica en curso, y hay una guerra por las tierras raras, de la cual los BRICS no están exentos, porque los BRICS tienen, tanto de parte de Brasil como de China, tienen un gran porcentaje, no recuerdo en este momento cuál, de posesión de tierras raras. Así las cosas, lo que puede suceder es que en lugar de prevenir nuevas vinculaciones entre el sur global, las aumente, y es muy posible que entre aliados, como ya está ocurriendo en Asia con acuerdos arancelarios entre competidores como son Japón y Corea del Sur, ententes que traten de morigerar estas políticas que está llevando adelante Donald Trump. Otra pregunta, Lautaro, es qué tanto éxito puede tener Donald Trump para presionar a Brasil con la carta Bolsonaro. Está muy claro que acá la figura de Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair, que se encuentra viviendo en Estados Unidos, evitando una posible arresto por las mismas causas que podrían llevarlo a Bolsonaro a la cárcel. Ya la Fiscalía recomendó una pena de 40 años de prisión. Ya está inhabilitado hasta 2030 Bolsonaro para ser elegido Bolsonaro padre. Político, Bolsonaro padre. Bueno, Eduardo Bolsonaro funciona como un lobista del bolsonarismo de cara a Donald Trump, con quien tiene relación con el trumpismo, con quien tiene relaciones absolutamente preferentes, como lo vemos en esa foto, en el cual Bolsonaro paga tributo a la admiración que públicamente le profesa
a Donald Trump. Para un nacionalista como el brasileño, esa foto es un insulto. A tal punto es tremendo, porque el brasileño, así como... O sea, puede tener una grieta política entre el bolsonarismo y Lula, por reducirlo, pero no me dejes afuera a Brasil como todo, ¿no? Y sobre todo, que Estados Unidos no se meta. Hoy por hoy, Donald Trump tiene, en términos de imagen en Estados Unidos, el 62% de imagen negativa. Y esto me lleva a las consecuencias no deseadas de algunas actitudes de Donald Trump de cara a influir en el proceso político brasileño. Recordemos que tenemos, o tuvimos hace poco, la disputa entre Lula y Elon Musk por los mensajes de odio en Twitter, que junto con el en ese momento el presidente del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que justamente terminó con el Elon Musk pagando la multa y poniendo un delegado de Twitter en Brasil, ganando la disputa política. Esto lo habíamos hablado en su momento. Ahora está la cuestión política de Bolsonaro y de la judicialización de su candidatura, de su posible candidatura y demás. Y el objetivo es movilizar a la base bolsonarista, algo con lo cual Bolsonaro contaba. Bolsonaro contaba con que Donald Trump iba a presionar a la Corte para que no lo condenaran. No está sucediendo eso, está sucediendo exactamente lo contrario. Y así como el brasileño no le gusta, o la opinión pública brasileña no le gustan las injerencias de ningún actor, y sobre todo de Estados Unidos, lo que está generando es un efecto boomerang. Hoy por hoy, no solo Lula da Silva está ha igualado la imagen positiva a la negativa, sino que en un escenario electoral está en empate técnico con Bolsonaro, le saca 3 puntos a una eventual candidatura de Michel Bolsonaro, le está ganando al posible candidato del bolsonarismo, que es un moderado, que es el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, y a cualquiera que no sea Bolsonaro le saca entre 3 y 12, 15 puntos de ventaja. Quiero decir con esto que Lula, en un momento políticamente muy complicado, le habían bajado en el Congreso una ley de aumento de impuestos entre los sectores centristas y los bolsonaristas, y en una crisis de imagen pública, Trump le regala en bandeja a Lula la narrativa de la campaña electoral de acá al 2026. Se la regala. Porque, ¿qué dije? ¿Cómo reacciona Lula? No solo con la ley de reciprocidad económica. Brasil para los brasileros. Exacto, claro. Es que fue lo que tenía. Lula salió en una foto con una gorra azul que decía exactamente eso que vos acabas de decir. Mirá, no lo sabía. Bueno, no solo hizo, sino que planteó que el planteo fue, el de Lula, es que nadie se va a llevar por delante a Brasil. Brasil se respeta y ningún poder va a estar por encima de la soberanía brasileña en lo que a Brasil se refiere. Un discurso que de pronto tiene a todo el conglomerado mediático brasileño apoyando a Lula. Increíble cuando han apoyado, inclusive el intento de golpe de Estado, han apoyado al bolsonarismo en cuanto a no todos han apoyado el golpe de Estado, ¿no? Algunos han sido un poco más vocales y otros no, pero sí ciertamente han apoyado al bolsonarismo durante la presidencia de Jair. El conglomerado mediático se alineó a la posición llevada adelante por Lula da Silva, y sobre todo, aparte de hacerle ganar puntos políticos a Lula, ha generado un enorme, iba a decir una palabra que empieza con ki y termina con lombo, pero no queda bien. Eso se puede decir, le ha generado un aprieto político importantísimo a Tarcísio de Freitas hacia el bolsonarismo en general, porque hay un núcleo duro que festeja la medida, que lo ensalza a Trump, pero resulta ser que los sectores afectados por esta medida son sectores de los cuales depende no solo la economía brasileña, sino en particular la economía saopaulina, de la cual Tarcísio de Freitas debe velar por ser el gobernador del Estado. En particular, la industria, aeronáutica en particular, y el agronegocio, en un país que es el segundo socio comercial, el segundo recipiente de exportaciones brasileñas, solo por detrás de China, y del cual Brasil es el 18º importador en importancia, pero esas importaciones son nichos muy concentrados que tienen que ver con jugo de naranja, café, todos sectores que tallan políticamente dentro de Brasil para el bolsonarismo,
¿Cómo defendés esto? ¿Cómo defendés a Bolsonaro a nivel interno? ¿Cómo defendés a un Bolsonaro que apoya que Trump le meta aranceles a los sectores que vos estás promoviendo? ¿Cómo haces como Tarcísio de Freitas? ¿Cómo hace ahora para sí, traer la narrativa hacia un lugar positivo? Claro, ¿cómo defiende esta medida como algo bueno cuando es su propio Estado el que sale perjudicado, aparte de Brasil, que tiene otras estrategias, diversificar socios? Hay dos o tres acuerdos que están a punto que requieren aprobaciones. Requieren aprobación parlamentaria, Mercosur, Unión Europea, la Asociación Económica de Libre Comercio, y etcétera. En definitiva, todas estas cuestiones que estamos hablando nos remiten a esto. Donald Trump puede haberse pegado un tiro en el pie con esto, y no sé si pueden haber logrado la reelección de Lula, pero la estadística dice que cuando Trump se metió en procesos internos políticos, ganó el candidato que no quería. Ocurrió en Australia con Anthony Albanese y ocurrió en Canadá con Mark Carney, que arrancó con 20 puntos de desventaja y terminó ganando por 3. Prestar atención también a cómo se resuelve este tema y cómo Lula capitaliza todo esto. Bueno, Ordóñez, nos hemos quedado sin tiempo. Así no, la vamos a dejar para después. ¿Usted dice? Mira, qué grande el operador, qué grande. A ver, última columna. Bueno, así termina la columna de Brasil. Muchísimas gracias por la atención. Como dice Trump, muchísimas gracias por la atención a este asunto. Y pasamos ahora a la última columna. No ascienda a la nave nodriza. Ya está en la nave nodriza, pero asume su posición, su legítima posición, el señor Lautaro Muriel. Muchas gracias. Bueno, última columna de hoy va a ser express, pero la vamos a llevar adelante. Gracias a Fabi sobre todas las cosas. No gracias a mí que hice una columna. No pasa nada. El programa pasado no salimos porque era 9 de julio aquí en la Argentina, Día de la Independencia y día también del nacimiento de Mercedes Sosa, tal vez una de las grandes artistas de nuestro país. Ahí la estamos viendo a Mercedes, que en realidad se llama Aidé, dato que les dejo ahí. Sí, y la madre le quería poner Marta, así que de chiquita muchas veces le decían Marta. Bien. Pero bueno, Mercedes, autora del movimiento nuevo cancionero, que cambia un poco el folclore argentino. Básicamente, ¿en qué sentido? Bueno, hasta ese momento el folclore argentino trataba más de una cuestión, si se quiere, de relatar cómo eran los paisajes, hablar de los cerros, hablar de la luna y demás. Mercedes y un grupo de folcloristas, entre los que se incluía su marido en ese momento y padre de su hijo, Matus, Carlos Matus, empiezan a hablar más de las situaciones de las personas y sobre todo de los trabajadores. Algunos datitos de color. Ella aprovecha un 17 de octubre, su familia viaja a Buenos Aires porque había un tren que viajaba gratis del norte hacia la capital. Y ella se escapa y se va a un sorteo, a un concurso de la radio, el cual gana con un seudónimo, y así empieza su carrera musical, que empieza de grande, empieza a los 27, 28 años, en Mendoza, es invitada a Cosquín, un poco ahí retenida, no era una cuestión... Julio Marvis tuvo comentarios horribles hacia... Exacto, toda una cuestión que tiene que ver también con su condición de mujer, sí, ¿no? Pero la importancia, sí, empieza a desarrollar su carrera, empieza a viajar por el mundo, empieza a emerger como la voz de Latinoamérica, y en 1978, con la llegada de la dictadura en el 76, empieza a estar en las listas negras de la dictadura. Esto es decir, sus temas no pueden sonar en la radio y empieza a ser perseguida. En ese año, en el 78, en la ciudad de La Plata, es cachada y detenida luego de un recital junto a su público. Y ahí inicia, luego de una serie de amenazas, su exilio, que va a durar desde el 78 hasta el 82. Ella vuelve a la Argentina aún en dictadura y antes de la Guerra de Malvinas, lo cual habla de una gran valentía, ¿no? Sí. Un exilio que le costó muchísimo. Ella estuvo muy deprimida durante su exilio, sobre todo en Madrid y París, más allá de que se ha presentado muchas veces en esos lugares. En el 82 vuelve y da una serie de conciertos, 13 conciertos en el Teatro Ópera, conciertos históricos, y de hecho a mí a veces me gusta jugar un juego de qué recital me gustaría ir a ver,
Bueno, en mi caso yo iría a ver la vuelta de Mercedes en el Ópera. Grandes invitados, lo invita por primera vez a Charly García, ahí empieza la unión entre el folclore y el rock en la Argentina. Y la recomendación que les voy a dar, porque es algo que salió hace muy poquito, es un recital que Mercedes da en Nueva York, en 1974, ahí vemos la tapa del disco, lo pueden encontrar en las plataformas de música. Está bueno porque entre tema y tema Mercedes habla, volvemos Fabi si querés, y hace una lista, uno dice, bueno, canta en Nueva York, por ahí puede meter, no sé, algún cover, algo. Nada. Movimiento nuevo cancionero, hace todas canciones relacionadas, los clásicos, y agrega algunas que no suelen estar, te recuerdo Amanda, todas tienen que ver con esta cuestión del movimiento nuevo cancionero. Hace un tango, La Última Curda, un tema que no suele estar, se dice para los porteños en la sala, se lo dedica. Un muy lindo show, lo pueden encontrar, es la recomendación del día y el recuerdo para nuestra querida negra Mercedes Sosa. Muchísimas gracias, Lautaro, esto ha sido todo por hoy, nos veremos el miércoles que viene, agradeciendo por supuesto a Conclusión por la amabilidad de tenernos una vez más, pudiendo desarrollar y decir lo que queramos en sus estudios aquí en la ciudad de Rosario para todo el mundo y aún más allá, porque las ondas de radio y de televisión, como siempre decimos, son eternas y viajan por el espacio y el tiempo. Agradecer por supuesto a Fabián Arias, nuestro operador que diligentemente y amablemente ha permitido que nos pasemos totalmente del tiempo estipulado. Abrazo para él, un saludo a nuestro amigo Santiago Toffoli, que le está pasando muy bien en compañía de sus afectos y en un lugar indeterminado, y por supuesto un abrazo y un saludo para usted, señor Lautaro Murialdo. Lo esperamos el miércoles que viene, como lo esperamos a Toffoli el miércoles que viene, y los esperamos a ustedes el miércoles que viene en otro programa más de Café Internacional, el programa que intenta darle la vuelta al mundo en lo que dura un cafecito. El miércoles que viene nos estamos viendo. Abrazo grande, que sigan. Chau, chau.